Hola, bienvenidos a esta charla sobre los retos de la Revolución Industrial 4.0. Bien, lo primero que os voy a pedir es que esta charla, para escuchar o para visionar esta charla, abráis vuestra mente. No pretendemos hacer que esto sea en verdad absoluta, sino, como ya hemos dicho otras veces, orientar a la reflexión. Entre todos, compartir reflexiones. Es importante abrir la mente porque la llamada revolución industrial 4.0, nos va a traer unos retos que son solo sin precedentes en la historia de la humanidad y solo comparables a cuando el ser humano inventó el lenguaje. Son unos cambios tan trascendentales que no se limitan simplemente a unos cambios productivos ni económicos. Esta revolución industrial 4.0 y la tecnología que viene acompañándole puede cambiar nuestra forma completamente, nuestra forma de ver, de entender la vida, de relacionarnos entre nosotros. En fin, es un cambio drástico de nuestras vidas y tenemos que estar preparados para prepararnos para abordarlos con garantías de supervivencia. No lo digo yo, que lo que viene, lo que trae consigo los cambios tecnológicos, algunos expertos ya lo han calificado de un riesgo alto para nuestra supervivencia como especie. Otra de las cosas que vamos a hacer es observar la naturaleza, como hace la ciencia, y aprendiendo de la naturaleza, o mejor dicho, de lo que la ciencia, de cómo nos explica que funciona la naturaleza la ciencia, vamos a intentar buscar soluciones, nuevos enfoques, nuevas formas de ver el mundo de las empresas y de los negocios y cómo podemos afrontarlos tanto como empresas como trabajadores. Por eso el subtítulo de estas charlas es A través de la ciencia hacia nuevos conceptos y hacia la fusión de los existentes, porque vamos a tener que ver nuevos conceptos y ver los existentes de otra manera. Bien, con el primer concepto que vamos a empezar, el concepto de empresa. Empresa, aquí la he definido, aunque se puede buscar en internet muchas formas, muchas definiciones. Yo la he definido como la actividad que realiza una organización de forma continuada, cuyo principal objetivo es su supervivencia, aportando valor a sus clientes. Bajo el siguiente esquema: aporta capacidades, realizando funciones o procesos mediante el uso de recursos. Como veis, en la definición de empresa, buscando esa línea de mente abierta, he querido hacer una definición que fuera lo más amplia posible y bajo la cual caben muchas posibilidades, no solo aquellas empresas cuyo objetivo es monetario y es obtener unos beneficios. Hay muchas otras posibilidades de empresas y entramos en un mundo en el que tal vez nuestra salvación esté en verlo de otra manera. Bien, perdón. Antes de continuar, la pregunta es, ¿os recuerda con esta definición que algo de la naturaleza encaje con esta definición? Bueno, pues a mí sí, a mí el cuerpo humano y los cuerpos de cualquier animal, claro, por supuesto también. Pero el cuerpo humano es un ejemplo claro, es una organización de células y bacterias que realizan una actividad de forma continuada cuyo principal objetivo es su supervivencia, aportando valor a los clientes con quien se relacionan, lógicamente. Entonces, bueno, vamos a empezar ya con las capacidades. Nuestro cuerpo es una empresa, es quizá la empresa más eficiente que ha producido la naturaleza después de toda su larga historia, de más de 4.500 años de existencia de la Tierra. Hemos llegado a producir seres como nosotros,
la naturaleza ha llegado a producir seres como nosotros, y, y vamos a utilizar como ejemplo nuestro cuerpo como una empresa a seguir. Bueno, como sabéis, nuestro cuerpo aporta capacidades físicas como la resistencia, la flexibilidad, la velocidad, la fuerza, y también aporta capacidades intelectuales, que no hace falta, creo, nombrar, son tantas y tan diversas. Bueno, en el caso de las capacidades físicas, pues en las empresas se aportan a través de los productos o de los servicios que éstas producen y operan. Por ejemplo, tomando un ejemplo, un avión, pues la capacidad de transportar, la maniobrabilidad, la capacidad de vigilancia, la velocidad a la que puede alcanzar, el consumo, su capacidad para apagar fuegos o hacer otro tipo de actividades, pues son las capacidades que este producto puede ofrecer a los clientes. Son solo un ejemplo de... Y luego, como capacidades intelectuales, pues todo lo relacionado con la inteligencia, la navegación, la detección de fallos, el piloto automático, todo eso son capacidades que también ofrece un avión. En definitiva, las capacidades son lo que yo ofrezco a mis clientes. Y lo hago realizando una serie de funciones o procesos, que volviendo al cuerpo humano, pues es un ejemplo muy claro de cómo está organizado por unos sistemas que están coordinados por un sistema central o nervioso, cuyo principal gestor digamos, es el sistema gestor del cuerpo, y el cerebro es la alta dirección de ese sistema gestor. Tiene también un sistema circulatorio, que es el que distribuye todo hacia la distribución a lo largo del cuerpo. El sistema respiratorio, que es el que se encarga de proporcionarnos el vital oxígeno que necesitamos para vivir. El sistema digestivo, que es quien nos convierte o nos proporciona alimentos, o los digiere, los transforma, los alimentos, en forma de energía para nuestro cuerpo. Y luego está pues el sistema óseo muscular, que es el que nos da la flexibilidad y la resistencia que tiene nuestro cuerpo. En definitiva, son las funciones o procesos, son las actividades que realizo para generar y o proporcionar las capacidades que ofrezco a mis clientes. El ejemplo del avión, pues también está dividido, está estructurado por sistemas. Así tenemos pues sistemas de piloto automático, del sistema de aire acondicionado, de las comunicaciones, la potencia eléctrica, el fuel, es decir, un montón de sistemas que nos garantizan el funcionamiento del avión para poder aportar esas capacidades que éste aporta. Y finalmente, pues la empresa lo hace usando unos recursos, que volviendo al ejemplo del cuerpo humano, pues el oxígeno es el principal recurso que el cuerpo humano utiliza, porque sin oxígeno, evidentemente, no podemos vivir. Y en este caso, el ejemplo de una empresa, el equivalente al oxígeno, pues yo lo veo como el recurso financiero, recursos financieros. Sin dinero, sin recursos financieros, pues una empresa, evidentemente, en el mundo en que vivimos es imposible que sobreviva. Los necesita de una forma o de otra, de una manera o de otra, los necesita para sobrevivir. Si no los tiene, pues entra en quiebra, igual que el cuerpo humano, pues se muere. Luego tenemos los órganos, que son los que llevan a cabo las funciones y los procesos del cuerpo. Y de órgano, de la palabra órgano, viene organización. Y es la organización de la empresa quienes hace esas funciones dentro de una empresa. Son los recursos humanos, en forma de organización, quienes llevan a cabo los procesos de la empresa. Pero a veces, como el cuerpo humano, es insuficiente los recursos con que cuenta y necesita recursos externos. En forma de medicinas, pues en forma de gafas para ver cuando nuestros ojos no son capaces de ver con claridad, o en forma de prótesis o cualquier otro elemento que nos permiten suplir deficiencias
que podamos tener. Pues igualmente una empresa utiliza las herramientas y equipos, su organización utiliza herramientas y equipos para llevar a cabo sus funciones y también en ocasiones nos proveemos de una fuerza externa que son las empresas subcontratadas. Y finalmente, los alimentos, que como bien decía Sancho Panza en la obra El Quijote, los que la hayáis leído, pues les llamaba el repuesto. La forja donde llevaba los alimentos era el repuesto. Y hoy día, pues es el repuesto son los materiales, piezas y repuestos de nuestros productos. Son aquellos piezas o elementos con los que producimos todos los productos o los servicios, o damos los servicios, y con los que los reponemos, necesitamos reponer cuando ya no cumplen su función o se han gastado. Por eso se llaman repuestos. Bien, hablando de recursos, desde el punto de vista del cliente, hemos dicho que nosotros utilizamos recursos para, haciendo los procesos, proporcionar capacidades a nuestros clientes. Bueno, pues nuestros clientes lo que obtienen son recursos, en realidad. Es decir, las capacidades que nosotros les proporcionamos a nuestros clientes, ellos lo ven como recursos. Es una cuestión de perspectiva, es decir, que capacidades y recursos viene a ser lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo único que se diferencian es por la perspectiva con la que se mira. Para el cliente son unos recursos que utiliza para hacer sus procesos y para nosotros son capacidades que le ofrecemos al cliente. Con lo cual tenemos el primer concepto que fusionamos, vamos a fusionar. El concepto de recursos y capacidades es uno solo, es el mismo. Solo cambia por la forma en que lo vemos, desde el punto de vista que lo vemos. Bien, y hasta aquí hemos explicado un poquitín sucintamente, con una forma más abierta de ver lo que es un negocio, lo que es una empresa. Y ahora pues vamos a ver otros conceptos fundamentales, porque nuestra forma, como he dicho, nuestra forma de existir se basa en aportar valor a los clientes, en las capacidades que aportamos a los clientes. Entonces vamos a hablar del concepto de clientes. Tradicionalmente el concepto de clientes y proveedores, pues tradicionalmente nosotros nos encontramos en medio de los dos. Es decir, recibimos recursos de los proveedores y los convertimos, añadiéndole nuestro valor, en productos y servicios para nuestros clientes, es decir, en capacidades para nuestros clientes. Lo que hacemos es convertir unos recursos en otros recursos. Bien, hemos visto cliente, proveedor. Vale. La figura del cliente y proveedor, tradicionalmente, el proveedor es el que provee, el cliente es el que recibe. Pero lo que hemos visto es que lo que se intercambian son recursos y capacidades. Es decir, que al fin y al cabo son los puntos de vista, los recursos y las capacidades es lo mismo. Es decir, se están intercambiando recursos o capacidades. Es una relación simétrica, al fin y al cabo, entre ambos. Entonces, ¿quién es quién? ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el proveedor? Pues llegamos a la conclusión de que ambos son clientes y proveedores en una relación. Ambas partes de la relación son cliente y proveedor a la vez de la otra, porque en el fondo se están intercambiando recursos y capacidades mutuamente. Es decir, ambos proveen de capacidades al otro y reciben recursos. Simplemente intercambian recursos o capacidades. Y cada uno actúa como cliente y proveedor a la vez. Es decir, nos hallamos ante una segunda fusión de un concepto, el del cliente y el proveedor, que ya lo veremos como tanto la fusión de los recursos y el concepto de recursos y capacidades como la fusión de cliente-proveedor nos va a permitir flexibilizar y ver el mundo de los negocios de las empresas de una manera diferente, más abierta y con más posibilidades ante los retos que la llamada revolución industrial 4.0 nos va a traer. Nos ha traído ya están aquí, en realidad. Bien, ahora vamos a ver
¿quién es nuestro cliente o proveedor? Bueno, ahí podemos decir varias definiciones, depende. Podemos decir que un cliente o proveedor es quien se beneficia de nuestras capacidades o recursos. Podemos decir que cliente o proveedor es aquel a quien le vendemos nuestros productos y servicios o nos los vende. Depende de si le hablamos del cliente en el término clásico o proveedor en el término clásico. Es quien nos paga o le pagamos, si lo hablamos en sentido monetario. Alguien con quien tenemos un contrato, si lo hablamos en términos más jurídicos. Y, en definitiva, tal como se ha producido la fusión de dos conceptos de cliente y proveedor y el concepto de recursos y capacidades, pues estamos hablando de que es alguien con quien tenemos una relación. Entonces, ¿quiénes son nuestros clientes y proveedores? Pues alguien de vosotros podría decir, bueno, con la definición que acabo de dar, si es alguien con quien tenemos una relación, puede ser cualquiera. O sea, mi novia, mi mujer, mi amigo, es un cliente. Sí, efectivamente, y así es, en realidad. Con esta definición amplia, así es, y así deberíamos tratarlos, realmente, como con el mismo esmero y con el mismo cuidado que tratamos a nuestros clientes comerciales, para mantener la relación con ellos. Pero aquí la pregunta va más enfocada a algo más concreto, más de tipo clase, y os dejo reflexionar un poquito, unos segundos, y vamos a ver. Empezamos, evidentemente, con los que primero que se os ocurren los clientes. Son los clientes comerciales, los de toda la vida. ¿Vale? Clientes comerciales a los que les proporcionamos productos y servicios y nos proporcionan normalmente dinero. Aunque en ocasiones podría ser otro bien no monetario, como en la economía, como nos propone la economía colaborativa o como era en el pasado, en los tiempos remotos. Evidentemente, los proveedores comerciales es lo simétrico, es decir, nos proporcionan productos y servicios y les proporcionamos normalmente dinero, aunque podría ser otro bien. En realidad, como veis, nos estamos intercambiando bienes, como ya decía. Es decir, intercambiamos capacidades o recursos, con la definición que hemos dado, una u otro, que es lo mismo. Pero, aparte de los comerciales, ¿vosotros creéis que hay algún cliente más? ¿Podemos considerar a alguien más alguna clase de tipo de cliente? Pensarlo unos segundos y vamos a ver un poquito más. Vamos a ver otra vez el ejemplo del cuerpo humano. ¿Qué es un infarto? Bueno, pues un infarto sencillamente es cuando el corazón deja de servirse a sí mismo, deja de alimentar a sí mismo con la sangre, con el oxígeno que requiere y se bloquea. Eso es un infarto, una malfunción del cuerpo humano. Porque el cuerpo humano lo primero que tiene que velar es por su propia supervivencia. Y de ahí se deduce que, fijándonos en la empresa del cuerpo humano, nuestra empresa, lo primero que tiene que hacer es velar por nuestra supervivencia. Supervivencia como empresa y la supervivencia de los componentes de esa empresa. Porque si no, le puede pasar igual que al cuerpo humano y tener un infarto y morir como empresa. Y por otro lado, el cuerpo humano tiene un beneficio para sí mismo. El cuerpo humano es aparte de servirnos para otros y servir para, pues se sirve a sí mismo, lógicamente. Por lo tanto, debemos obtener un beneficio como empresa. Y debemos desarrollarnos y mejorar, como lo hace el cuerpo humano, constantemente. Es decir, nosotros mismos somos nuestro cliente. Debemos servirnos, aparte de a los clientes comerciales, a nosotros mismos como empresa, como lo hace el cuerpo humano. Exactamente. Porque el cuerpo humano, como el cuerpo humano nos enseña, somos nuestro principal cliente y proveedor. Si nos olvidamos de nosotros, infarto. Bien. Aparte de los clientes comerciales y de nosotros mismos, ¿alguien más como cliente?
Pensamos un poquito. Bien. La sociedad, claro. Porque la sociedad es esencial para nosotros, es quien nos permite operar como empresa. De hecho, toda empresa tiene que tener y opera bajo una razón social. Es decir, si no tiene una razón para operar en la sociedad, que es lo que quiere decir tener una razón social, pues no puede operar, no va a tener el permiso de la sociedad para que opere y no podrá funcionar. Por lo tanto, la sociedad también es un cliente nuestro. Un cliente con el que... y proveedor, ojo, las dos cosas, que hemos dicho que el concepto está unificado. Tenemos unas obligaciones con la sociedad y también nos intercambiamos con ella capacidades y recursos. Veamos primero las obligaciones. Bueno, como obligaciones cubrimos necesidades de la sociedad, de todo tipo. Siguiendo la pirámide de Maslow, pues servimos a la sociedad en todas sus necesidades. Y la sociedad cubre también las nuestras como empresa, por supuesto. Debemos cumplir las leyes y la normativa que la sociedad nos impone. Y eso, a cambio, nos proporciona una seguridad jurídica, que es muy importante para una empresa. De hecho, Holanda, cuando se desarrolló tantísimo, fue por ser el país que tenía la mejor seguridad jurídica de todos en Europa. Y de ahí que desarrollase tan enormemente su comercio, su industria. Y por supuesto, pues tenemos la obligación de cuidar del medio ambiente, porque para que la sociedad pueda sobrevivir es necesario que estemos trabajando bajo un concepto de economía sostenible. Y vamos a ver ahora qué capacidades de recursos intercambiamos con la sociedad como cliente y proveedor. Bueno, creamos empleo para la sociedad. Y a cambio, la sociedad nos suministra trabajadores formados. Nuestros tributos contribuyen a crear los servicios públicos y las infraestructuras, de los que nos beneficiamos como empresa, por supuesto. Como también nos beneficiamos de las ayudas y subvenciones que la sociedad nos puede prestar en momentos de apuro, como ocurrió con la crisis del COVID, donde si no hubiera sido por el Estado, por la sociedad, muchas empresas hubieran sucumbido y ya no estarían entre nosotros. Bien, entonces ya hemos visto que, aparte de fusionar los conceptos de cliente y proveedor en uno solo, estamos hablando de que como clientes no solo están los tradicionales clientes y proveedores comerciales, también nosotros mismos somos nuestro principal cliente y proveedor, y la sociedad, por supuesto. Bien, hemos dicho que los clientes y proveedores, en la definición que hemos puesto, es alguien con quien tenemos una relación o interacción. Bien, pues vamos a hablar de relaciones e interacciones, vamos a estudiar otra vez la naturaleza, a ver cómo funciona, para ver qué podemos hacer. La naturaleza, la vida, en la vida, todo se construye con 4 tipos de interacción. La fuerte, la débil, la gravitatoria y la electromagnética. Pero es esta última la más importante para nuestra vida. Las otras están ahí, nos beneficiamos indirectamente, pero la que más directamente nos afecta es la interacción electromagnética. Y esta es la causante de que existan las moléculas. Y a partir de ahí, todas las células y todo lo que compone la vida. Pues vamos a ver cómo se forman las moléculas. Las moléculas se forman porque los átomos, los componentes de estas, necesitan completarse y complementarse. Entonces, 2 átomos o 3 o más se unen para formar una molécula porque de ese modo se complementan y se completan. El enlace iónico, que yo llamo egoísta o inestable, porque es aquel que se produce entre 2 átomos donde uno da y el otro recibe, es el más parecido a lo que es la relación clientelar bajo el concepto antiguo,
Yo doy productos a mi cliente me los compra y es una relación que llevada así, pues como ocurre con el enlace iónico, puede ser muy inestable. En cualquier momento, en cuanto encuentre a alguien mejor, se va y te abandona y adiós, muy buenas. Si queremos mantener relaciones más estables, más duraderas, que es nuestro objetivo, pues entonces miramos al enlace covalente, que es un enlace duradero y estable. Un enlace donde ambos aportan, dan y reciben. En esta molécula del dibujo, pues ambos aportan electrones al enlace y reciben electrones para completar su octeto de la última capa, que es lo que necesitan para completarse. Es decir, el enlace covalente es una relación bidireccional y cooperativa. No va en una dirección hacia el cliente, sino va en las dos direcciones. Y es el covalente donde muestra más esta idea de que el cliente y proveedor es lo mismo. Ambos dan y ambos reciben. Es decir, ambos son cliente y proveedor a la vez, que es a lo que tendemos que tender para el futuro, para ser más fuertes, más estables. Eso es lo que la naturaleza nos enseña. Porque eso es de mutuo beneficio. Entonces aquí te pido que reflexiones cómo son las relaciones que mantienes tú. ¿Son cooperativas o son iónicas? En el fondo de nuestra vida como empresa no solo podríamos sobrevivir solo con las covalentes, esas las que nos aportan estabilidad y durabilidad. Pero las iónicas son también necesarias. En un momento dado, pues le vendo algún producto al que no le voy a volver a ver más. Bueno, pero he vendido y también me ayuda. Tampoco vamos a despreciar eso. Son mejores las otras, las que nos ayudan a tener relaciones más duraderas, que es lo que perseguimos, pero sin despreciar tampoco las iónicas, lógicamente. Bien, una vez que estamos hablando de relación, la relación tiene un ciclo. Este ciclo, podríamos decir que la primera fase del ciclo es atraer o captar. Para tener una relación con otro, con un cliente, un proveedor, tenemos que captarle, o sea, llamar su atención, básicamente, que es lo que hace principalmente la publicidad. Y en la naturaleza, como vemos, pues es el cortejo de los animales, incluidos los seres humanos. Tratamos de captar la atención de aquel o aquella con quien queremos tener una relación. Y la segunda fase es convencer. Una vez que ya hemos captado su atención, pues ahora hay que convencerles para que piensen que somos interesantes. Y para convencer, más que las palabras, porque mucha gente cree que convencer está en la labia que tenga el que convence, pues no, si queremos una relación duradera, está demostrado que son los hechos los que mejor convencen. Para una relación temporal, como decíamos, enlace iónico, pues sí, con las palabras puede ser suficiente. Y lo importante, cuando les convencemos, o intentamos convencerles de que les aportamos valor, de que la relación que tienen con nosotros les aporta valor. Es fructífera para ellos. Porque la tercera fase es la de la fidelidad y el compromiso. Es decir, que dure, que sea una relación duradera en el tiempo. Porque nuestro objetivo, decíamos al principio, como empresa, es sobrevivir. Y para sobrevivir debemos mantener relaciones duraderas. Bueno, atraer y convencer es cuestión de inteligencia, pero ¿cuál de ellas? Sabemos que tenemos la inteligencia creativa, que nos proporciona creatividad, en la parte derecha de nuestro neocortes. Es bueno tener creatividad para convencer, claro, hay que hacer nuevos productos, nuevos diseños, nuevos servicios, nuevas formas de aportarles valor, eso es importante, pero no es lo más importante, no es el qué le damos a nuestros clientes, siendo importante, ¿eh? Luego tenemos la parte de izquierda, que es la que tenemos el método, el lenguaje, pero tampoco es el cómo, no es el cómo hacemos las cosas, aunque es importante hacerlo con eficiencia para que sea valioso para ellos, lógicamente. Pero lo más importante no es el qué ni es el cómo, aun siendo válidos estos y valiosos. Lo más importante reside en la parte límbica de nuestro cerebro que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones. Y por tanto es el por qué lo que más importa. Es el por qué hacemos lo que nos va
a garantizar, convencer y tener una relación duradera con nuestros clientes. Porque es a través del porqué cuando nuestros sueños y motivaciones conectan con los suyos. Y finalmente la fidelización. Hablamos de fidelizar y viene representado por unos anillos, como en un matrimonio. Tenemos que crear matrimonios estables, multimatrimonios. Esto sería una poligamia, con muchas empresas, evidentemente. Y lógicamente, para fidelizar, pues se basa en la integridad, íntegramente en cómo nos relacionemos, la confianza que tengamos el uno en el otro, el apoyo, la ayuda, el cuidado que tengamos el uno del otro, porque es bidireccional y no solo tenemos nosotros que cuidar de nuestro cliente también debe cuidar de nosotros, porque si nuestro cliente no cuida de nosotros, pues tampoco nos interesa la relación. La relación tiene que ser, como he dicho, de mutuo beneficio. Por supuesto, la satisfacción y la calidad del servicio que le estemos prestando. Todo eso, va a ser lo que nos garantice tener una fidelidad y una lealtad. Y cuando eso ocurra, se habrá creado un vínculo, como en las moléculas, duradero, que nos arropa a ambos y nos protege. Y ahora vamos a ver un concepto que últimamente se habla de redes, de la internet, las redes sociales, pero los romanos ya inventaron esto. Y nosotros queremos volver al concepto romano de cliente. El concepto romano de cliente une perfectamente con el concepto que acabamos de definir. Es alguien a quien prestamos servicios y nos los presta. Es decir, con quien mantenemos una relación de mutuo beneficio. Y eso los romanos lo tenían muy claro. Pero además tenían muy claro otra cosa, y es que el romano que era poderoso lo era en tanto y cuanto disponía o estaba en el centro de una red clientelar que era poderosa. Y para ello, la red clientelar esta seguía unos parámetros con unos nodos principales y unos nodos secundarios. Y en los nodos principales eran aquellos otros clientes suyos que eran muy importantes y que tenían a su vez su red clientelar que se unía a la de nuestro patrón estilo romano. Por eso nosotros tenemos que imitar, porque es una buena idea, imitar para ser fuertes, para sobrevivir. Tenemos que dotarnos de estas redes clientelares romanas y tener unas relaciones especiales con determinados clientes o proveedores especiales. Aquellos que van a hablar bien de mí, que van a extender mi fama hacia otros clientes y va a permitir que yo sea conocido como una empresa, con la que es beneficioso mantener una relación. Hay que escoger bien, por supuesto, a quién ponemos en esos nodos principales. Serán aquellos que tienen más influencia. El concepto de los influencers de hoy ya estaba inventado por los romanos. Estos clientes serán aquellos también que sean probadores y mejoradores de mis productos y servicios. Y proveedores de conocimiento, ya que me van a proporcionar un conocimiento valiosísimo para mejorar mi empresa, para mejorar mis productos y servicios, para mejorar mis soluciones, que veremos más adelante. Bueno, repasemos conceptos de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto que fusionábamos las capacidades, el concepto de capacidades y el concepto de recursos en uno solo. De recursos es lo mismo, igual que fusionamos el concepto de cliente y proveedor en uno solo, con quien nos relacionamos. Podríamos hablar de concepto de cooperador. Hablábamos de clientes y proveedores que no eran solo los clientes comerciales, sino también nosotros mismos y la sociedad. Y hablábamos de que los sentimientos, el por qué hacemos lo que hacemos y la conexión de sueños era fundamental para convencer a aquellos con quienes nos relacionamos.
La cooperación, complementarse y completarse eran fundamentales para tener una relación duradera. Y por último, estructurar todo nuestro sistema de clientes bajo el sistema de clientes, redes clientelares romanas, con nodos principales que serán fundamentales para desarrollarnos. Bien, y con esto pues hemos acabado esta primera parte. En la siguiente parte hablaremos de recursos y tecnología, pero eso ya será en otra segunda parte que vendrá en otro paquete, en otro vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.